coseno de x más el valor absoluto en ese intervalo es coseno de x. Hola a todos, en este video vamos a resolver la sección 5.4 correspondiente a el teorema fundamental del cálculo. Los primeros dos ejercicios que vamos a resolver, el 22 y el 28, lo que nos pide es simplemente evaluar las integrales. Entonces, tenemos la integral entre menos 3 y menos 1 de i a la 5 menos 2i sobre i al cubo, integrando con respecto a i. Entonces, lo que vamos a hacer es reescribir esta función para que la integral sea más fácil. En este caso, como en el denominador hay un solo término, puedo distribuir ese denominador y esto me va a quedar la integral entre menos 3 y menos 1 de i a la 5 sobre i a la 3 menos 2i sobre i a la 3, integrando con respecto a i. Esto es la integral entre menos 3 y menos 1 de i a la 5 sobre i a la 3 es i a la 2 menos 2 sobre i a la 2 o i a la menos 2. Lo voy a escribir así para que sea más fácil de integrar. Entonces ahora lo que tenemos que integrar son dos potencias. La integral de i al cuadrado es i al cubo sobre 3 menos 2 por la integral de i a la menos 2, que es, le sumo 1 al exponente, me queda i a la menos 1 dividido menos 1, ¿sí? Y a esto lo tengo que evaluar entre menos 3 y menos 1. Lo voy a reescribir y esto me queda i al cubo sobre 3 menos con menos me queda más 2 sobre i, y a esto lo tengo que evaluar entre menos 3 y menos 1. Entonces, cuando lo evaluamos, nos va a quedar, cuando lo evalúo en menos 1, nos queda menos 1 sobre 3 más 2 sobre menos 1. Esto es evaluado en menos 1, menos evaluado en menos 3, que nos queda menos 3 al cubo sobre 3 más 2 sobre menos 3. ¿Sí? Si resuelven esto, debería darles 22 sobre 3. Pasamos entonces al siguiente ejercicio. En el ejercicio 28 tenemos nuevamente que calcular esta integral. Para definir esto vamos a tener que trabajar un poco el valor absoluto del coseno, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es ver cómo se comporta el coseno en 0pi, ¿sí? Y nosotros sabemos que si tenemos la circunferencia trigonométrica o si hacemos la gráfica del coseno, el coseno en 0 vale 1, en pi sobre 2 vale 0 y en pi vale menos 1, ¿sí? La gráfica del coseno hace una cosa así, entre 0 y pi. Entonces vemos que la función es positiva entre 0 y pi y negativa positiva entre 0 y pi sobre 2 y negativa entre pi sobre 2 y pi. Entonces vamos a usar eso para desarmar el coseno, ¿sí? El valor absoluto de coseno de x es positivo coseno de x si x pertenece a el 0 pi sobre 2 y entre pi sobre 2 y pi como el coseno es negativo y el valor absoluto es positivo, acá me queda menos coseno de x. Entonces voy a usar esto para desarmar la integral. Usando propiedades de la integral, voy a poder escribir que esto es la integral entre 0 y pi sobre 2. ¿De quién? De 1 medio
coseno más coseno, ¿sí? Acá me va a quedar un medio coseno de x más el valor absoluto en ese intervalo es coseno de x. Más la integral entre pi sobre 2 y pi. Y acá me va a quedar un medio por coseno de x y el valor absoluto acá es menos coseno de x. Entonces esto acá me da 0 y acá esto me queda 2 coseno de x. Entonces se me va a ir ese 2 con ese 1/2. Entonces esto es igual a la integral entre 0 y pi sobre 2 de 2 coseno de x sobre 2, que me queda coseno de x con respecto a x, más la integral entre pi sobre 2 y pi de 0. ¿Sí? Sabemos que esta integral me da 0. Y entonces me queda evaluar solo la primera integral. Entonces la integral del coseno de x, cuando integro coseno de x me queda seno de x y la tengo que evaluar entre 0 y pi sobre 2, más la otra integral que me da 0. Entonces evalúo y me queda seno de pi sobre 2 menos seno de 0. Seno de pi sobre 2 es 1 y seno de 0 es 0, entonces esto me queda 1. Concluimos con el ejercicio 28. Pasamos ahora al ejercicio 36. En el ejercicio 36 tenemos que determinar la derivada de y con respecto a x. Entonces lo que tenemos es y igual a x por la integral entre 2 y x cuadrado de seno de t al cubo con respecto a t. Entonces vemos que y depende de x. ¿Por qué? Porque esto tengo x por esta integral que tiene x. Cuando yo lo evalúo a esta integral, la tengo que evaluar en el x cuadrado, entonces es una función que solo depende de x. Esto no depende de t, porque esta integral está evaluada en x y en 2. Entonces, si yo quiero derivar esto, podemos suponer que tengo esta integral. Esto es una f de x, que sería x por g de x, ¿sí? Esta es la f y esta es la g. Entonces, si yo quiero derivar un producto de funciones, uso la regla del producto y me queda que y', o la derivada de y con respecto a x, es la derivada del primer término, que es 1, por el segundo término sin derivar, más el primer término sin derivar por la derivada del segundo. Como estoy queriendo derivar esta integral con respecto a x, ¿sí? ¿Qué es lo que me va a quedar? Por el primer teorema, lo que vemos es que nos va a quedar esta función evaluada en la x al cuadrado por la derivada de la x al cuadrado, ¿sí? Porque tenemos que hacer la composición de funciones. Entonces es el x del primer término sin derivar por la derivada del segundo término, y ahí nos queda seno de t al cubo, pero evaluado en x al cuadrado, entonces nos va a quedar seno de x al cuadrado al cubo, que por potencia de otra potencia nos queda a la 6, por la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Entonces, reescribiendo esto, nos va a quedar que la derivada de y con respecto a x es la misma integral que ya teníamos, más, y acá tengo x por 2x, 2x al cuadrado, por seno de x a la 6. ¿Sí? Tenemos entonces la derivada. Pasamos al siguiente ejercicio. En el ejercicio 44, lo que nos pide es determinar el área total entre la función y el eje x. Entonces acá tenemos una función y en el intervalo -1, 8 tengo que determinar el área entre la función y
el eje X. Entonces, para determinar eso, lo que vamos a necesitar es saber dónde la función es positiva o negativa, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es evaluar la función. Queremos saber cuánto vale la función en -1, cuánto vale en 8 y si la función corta el eje X en algún otro punto o en algún punto entre el -1 y el 8 para poder identificar si la función está arriba o abajo del eje X y poder así ordenar bien la integral para que nos quede el valor del área y no nos quede un número negativo o una parte de la integral con algún valor negativo y otro positivo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es evaluar la función en -1 y en 8. La función en -1 nos queda -1, la raíz cúbica es -1, menos -1 nos da 0, ¿sí? Y la función en 8 nos queda la raíz cúbica de 8 y en -1, perdón. En -1 nos da, nos queda -1 menos -1, entonces -1 más 1 nos da 0. Y en 8 nos queda la raíz cúbica de 8, que es 2, 2 menos 8 nos queda -6. Entonces vamos a suponer que tenemos este punto y 8 menos 6, vamos a suponer que está acá. Entonces, puede ser que la función sea toda negativa o que tenga una parte positiva y una parte negativa. Entonces, para hacer eso, vamos a ver si hay algún otro cero y podemos sacar, por ejemplo, factor común, ¿sí? Entonces nos va a quedar igual, podemos sacar factor común x a la 1/3, entonces nos queda 1 menos x a la 2/3. Entonces de acá vemos que esto es 0, si x es igual a 0, y vemos que esto es 0, y acá nos va a quedar 1 igual a x a la 2/3, como esto está al cuadrado, ¿sí? Y esto va a ser igual a 1, bueno, entonces de acá podemos sacar que x puede ser más o menos 1, ¿sí? Si es más 1, cuando lo elevo al cuadrado me sigue quedando más 1, con la raíz cúbica también. Y si es menos 1, cuando lo elevo al cuadrado nos queda más 1, entonces también nos va a dar 0. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que la función vale 0 en menos 1, vale 0 en 0 y vale 0 en 1. Entonces lo que quisiéramos saber ahora es cómo se comporta. Para eso podemos armar una pequeña tablita, ¿sí? Entonces tenemos desde menos 1 hasta 0, de 0 a 1 y de 1 a 8, perdón. A 8 y queremos saber el signo de y. Entonces, si evaluamos, por ejemplo, en un medio, lo pueden calcular y van a ver que les queda negativo. Después van a ver, en menos un medio les queda negativo. Si lo hacen en un medio, por ejemplo, van a ver que les queda positivo. Y si lo hacen en un número entre 1 y 8, van a ver que les queda negativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, no sé bien cómo se comporta la función, pero la función va a ser algo así. Va a ser primero negativo, después va a ser positivo y después va a seguir siendo negativo hasta ese valor. No sé si es exactamente así, pero bueno, puede haber algún pico en 0. Lo importante es que ahora podemos determinar los áreas. Entre menos 1 y 0, la función y igual 0 es más grande que nuestra función. Entre 0 y 1, la función y es más grande. Y entre 1 y 8, el eje x, es decir, la función y igual 0, es mayor. Entonces, ahora sí podemos armar la integral. La integral entre menos 1 y 0
va a ser de la función techo, que sería igual 0, menos la función, que sería x a la 1/3 menos x, más la integral entre 0 y 1, que es la integral de la función, x a la 1/3 menos x, con respecto a x, más la integral entre 1 y 8, que es x a la 1/3 menos, el opuesto de esto, menos x a la 1/3 menos x con respecto a x. ¿Sí? Sería 0 menos el valor de la función. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Si quieren podemos hacer el cálculo aparte. La integral indefinida de x a la 1/3 menos x con respecto a x. Esto es igual a ¿quién? X a la 1/3 más 1 me quedaría x a la 4/3 dividido 4/3, que sería multiplicarlo por 3/4 menos la integral de x, que es x al cuadrado sobre 2, más una constante obviamente porque es una integral indefinida. Entonces con eso vamos ahora a resolver la integral y esto nos va a quedar el menos que saqué del factor común y adentro de la integral 3/4 x a la 4/3 menos x al cuadrado sobre 2, esto evaluado entre menos 1 y 0, más la segunda integral, que es de nuevo el mismo valor de la integral de x a la 1/3 es 3/4 de x a la 4/3 menos x al cuadrado sobre 2, y acá lo tengo que evaluar entre 0 y 1, y lo último, saco el factor común, el menos que tengo acá, y tengo, no saco factor común, lo saco fuera de la integral. Tengo el menos y de nuevo el valor de la integral, y es 3/4 por x a la 4/3 menos x al cuadrado sobre 2, evaluado entre 1 y 8. Bueno, solo resta hacer las evaluaciones. Y me va a quedar evaluado en 0, me queda 0, menos evaluado en menos 1, ¿sí? ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar 3/4 menos, evaluado en menos 1, me va a quedar 1/2, más, acá evaluado en 1, me queda 3/4 menos 1/2, menos evaluado en 0, que me da 0, y acá me queda menos evaluado en 8, nos queda 3/4 por la raíz cúbica de 8 es 2, elevado a la 4 es 16, menos 8 al cuadrado sobre 2. Esto es evaluado en 8 menos evaluado en 1, que dijimos nos queda 3/4 menos 1/2. Si resuelven todo esto, debería darles 83/4. Pasamos ahora entonces al siguiente ejercicio, ¿sí? Recordemos que acá que obtuvimos el valor del área delimitada entre la función y el eje X. Pasamos ahora al ejercicio 60. En este ejercicio nos dice: la altura de una palmera después que ha crecido durante T años está dada por
h igual a la raíz de t más 1 más 5 por t a la 1/3 cuando t varía entre 0 y 8 años. Entonces, determine la altura de la palmera cuando t es igual a 0, t vale 4 y t vale 8. Es simplemente reemplazar h en 0, me va a dar la raíz de 1, que es 1, más 5 por 0, eso me queda 1. H en 4 nos queda raíz de 5 más 5 por la raíz cúbica de 4. Y h en 8, a los 8 años, va a ser raíz de 9, que es 3, más 5 por raíz cúbica de 8, que es 2, entonces esto me da 13. En el ítem B dice determine la altura promedio de la palmera para t entre 0 y 8, ¿sí? En este caso, en este intervalo para t mayor que 0 en particular, vemos que esta función es positiva. De todas formas, no necesitamos eso para poder usar la altura promedio, porque lo que queremos calcular es el valor promedio de esta función, y para hacer eso, ¿sí?, la altura promedio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? 1 sobre el ancho del intervalo, 8 menos 0, por la integral entre 0 y 8 de la función, raíz de t más 1 más 5 por t a la 1/3, integro con respecto a t. Entonces, ¿qué me queda esto? Me queda 1/8, y ahora tengo que integrar t más 1 a la 1/2, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar t más 1 elevado a la 1/2 más 1, que es a la 3/2, dividido 3/2, que sería multiplicarlo por 2/3, más el 5 por la integral de t a la 1/3, que me queda t a la 4/3, dividido 4/3, que sería lo mismo que multiplicar por 3/4, ¿sí? Y a esto lo tengo que evaluar entre 0 y 8. Si evalúan eso, nos queda 1/8. Cuando lo evalúo en 8, me queda la raíz de 9, que es 3, al cubo, sobre 3 me queda al cuadrado, entonces acá me va a quedar un 2 por 9 más 5 por t8 a la 4/3, queda 2 a la 4, que es 16, por 3/4, esto es evaluado en 8, menos evaluado en 0, que me queda solamente el 2/3, más 0, y bueno, si hacen todo esto, debería darles 29/3. Y de esta forma determinamos que la altura promedio de la palmera en esos 8 años es 29 sobre 3. Pasemos ahora al ejercicio 64. En este ejercicio tenemos que determinar la linealización de la función g, ¿sí? Una vez que tenemos una función, si queremos encontrar la linealización, es básicamente encontrar la recta tangente en un punto. En este caso es la linealización en x igual menos 1. Entonces, ¿qué necesitamos para la linealización? Para la linealización podemos usar directamente, si no se acuerdan, la ecuación de la linealización es la ecuación de la recta tangente, ¿sí? Es y menos y0 por m por x menos x0. Esta es la ecuación de una ecuación general, y cuando queremos hacer la linealización, ¿qué va a pasar? Esta m, ¿quién va a ser? Va a ser la derivada, ¿sí? Entonces, si mi función es g, acá voy a tener g' en menos 1 en el valor, y x0 y 0 va a ser el valor
para este x0 es menos 1 y y0 es g en menos 1. Entonces con esto puedo escribir la linealización. El L de x, ¿quién va a ser? Va a ser g' en x0 por x menos x0 más g, porque el i0 está restando, pasa del otro lado positivo, más g en x0. Entonces, bueno, eso es lo que necesitamos. El x0 ya lo tenemos que calcular g en x0 y g' en x0. Entonces, para eso primero hacemos g en el x0, g en menos 1 para poder encontrar el punto, ¿sí? Si evaluamos en menos 1 tenemos 3 más la integral entre 1 y menos 1 al cuadrado y 1 de secante de t menos 1, ¿sí? Fíjense que acá, independientemente de lo que tengo, es la integral entre 1 y 1 y eso me da 0, entonces esto me da 3. Entonces el punto en el que le queremos encontrar la linealización es el menos 1, 3. Y lo que nos falta ahora obtener es g', ¿sí? Entonces si yo quiero derivar g' en x es la derivada de 3 que es 0 más la derivada de secante de la integral de secante de t menos 1 integrada entre 1 y x cuadrado, que va a ser? Va a ser secante de donde está t, voy a poner x al cuadrado menos 1 por la derivada de ese x al cuadrado, ¿sí? Por la composición. Entonces, g' me queda 2x secante de x al cuadrado menos 1. Ahora, ¿qué es lo que nos falta hacer? Nos falta evaluar esto en menos 1, entonces me queda 2 por menos 1, me queda 2 por menos 1 por secante de 0, porque me queda secante de menos 1 al cuadrado, que es 1, menos 1. Secante de 0, recuerden que es 1 sobre coseno, y el coseno de 0 es 1, de 0 es 1, entonces esto me queda menos 2. Entonces me queda que la linealización, ¿sí?, en x igual menos 1 va a ser L de x igual a la derivada, que es menos 2, por x menos menos 1, x más 1, más g en x0, que vimos que nos da 3, entonces esto nos queda menos 2x, menos 2 más 3, más 1, ¿sí? Y de esta forma obtuvimos la linealización de esta función en x igual 1. Pasamos entonces al último ejercicio. En el ejercicio 65 tenemos, supongo que f tiene derivada positiva para todos los valores de x y que f en 1 es igual a 0. ¿Cuál de los siguientes enunciados debe ser cierto para esta función g? Entonces, ¿qué tenemos nosotros como dato? Nosotros como dato sabemos que f' en x es mayor, tiene derivada positiva, entonces estrictamente mayor que 0 para todo x. Y sabemos además que f en 1 es igual a 0. Y definimos g en x como la integral entre 0 y x de f de t dt, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una gráfica de la función, sabemos que en 1, cuando la x vale 1, la función vale 0 y que la derivada es siempre positiva, entonces la función es creciente, ¿sí? Entonces ahora con esa información vamos a tratar de sacar conclusiones sobre este verdadero o falso. Entonces, lo primero, g es una función derivable de x. ¿Quién es? Para el ítem A dice g es una función derivable de x. Entonces, ¿podemos obtener g'? Sí, g' en x por el teorema fundamental
vamos a saber que es en realidad f en x. Y f en x tiene derivada positiva siempre, entonces quiere decir que el dominio de la f son todos los reales. Entonces g' está siempre definida porque es igual a la f. Entonces eso es verdadero. En el ítem B dice g es una función continua de x. Por el mismo motivo, como g' es igual a f y la f es derivable en todo el dominio, entonces la f también es continua. Si la f es continua, como la g es derivable, la g también tiene que ser continua, ¿sí? No sé si lo dije bien de entrada, pero vamos de nuevo. Como existe g' para todo x, ¿sí? Y es igual a la f, y sabemos que la f es derivable y es continua, entonces si la derivada de g existe siempre, entonces quiere decir que g es continua por tener derivada para todo x que pertenece a los reales, ¿sí? Entonces es verdadero. Vamos al ítem siguiente. En el ítem C nos dice que la gráfica de g tiene una tangente horizontal en x igual 1. ¿Qué quiere decir que la gráfica de g tiene una tangente horizontal? Quiere decir que g' en 1 tiene que ser 0. Pero nosotros ¿qué sabemos? Sabemos que g' en 1 es igual a f en 1 y eso nos decía como dato que f en 1 es igual a 0, ¿sí? Entonces también es verdadero. En el ítem D dice que g tiene un máximo local en 1, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos en principio que la derivada se anula y queremos saber si hay un máximo y un mínimo. Como nosotros no tenemos tanta información sobre la derivada, lo que podríamos hacer es, pero como sí tenemos información sobre la derivada de la f y sabemos que es positiva, la derivada de la f es la segunda derivada de la g. Entonces lo que podríamos hacer es usar el criterio de la segunda derivada. Entonces, yo ya sé que la primera derivada se anula en 0. Y entonces digo, bueno, g segunda en 1 va a ser f' en 1. Pero yo sé que la f' siempre es mayor que 0 para todo x, en particular para 1. Entonces, como la primera derivada se anula y la segunda derivada es mayor que 0, entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que g tiene un mínimo local en x igual 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el d, que dice que tiene un máximo, es falso, ¿sí? Y por el mismo motivo, el e es verdadero, ¿sí? Porque me dice que g tiene un mínimo local. Entonces, vamos ahora al f. En el f me dice que la gráfica de g tiene un punto de inflexión en x igual 1. Y bueno, entonces ahí ¿qué tendría que pasar? Que g segunda en 1 no exista o sea igual a 0. Pero ya vimos que g segunda en 1 es igual a f' en 1 y es siempre mayor que 0. Entonces, en x igual 1 no hay punto de inflexión. Incluso sabemos que g segunda en x es igual a f' en x y esto es mayor que 0 para todo x, entonces g es cóncava hacia arriba. Y en el ítem G dice la gráfica de la derivada de g con respecto. Tenemos la derivada de g con respecto a x cruza el eje x en x igual 1. ¿Qué quiere decir eso? Que
G' en 1, que es igual a F en 1, sabemos que es igual a 0, entonces acá me está diciendo que la derivada de G cruza el eje X en X igual 1, entonces quiere decir que en 1 vale 0 y eso es verdadero también. Entonces en este caso tenemos verdadero en el A, verdadero en el B, verdadero en el C, falso en el D, verdadero en el E. En el F no escribí la conclusión, en el F nos decía que la gráfica tiene un punto de inflexión y dijimos que no tiene punto de inflexión, entonces en el F es falso y en el G es verdadero. Bueno, esto concluye los ejercicios de la sección 5.4.